Buenas tardes, mi nombre es Aldo Miguel Benavides Merla, compañero aquí de la unidad, soy R2 y en cuestión del temario voy a hablar sobre las teorías del envejecimiento. De hecho, aquí están todos mis compañeros en el auditorio, doctor, para que esté enterado. Para Bueno, preguntarles. ¿sí? Adelante, adelante. Ah, ok. Buenas tardes a todos. Sí. Recordando así un poquito para hacerlo global, pues el envejecimiento, pues obviamente se va a caracterizar sobre cambios, ¿verdad? Del individuo. Obviamente va a ser continuo, va a ser predecible, pero esto, pues obviamente nos va a llevar a una asociación de mayor susceptibilidad de enfermedades. Se menciona que pues obviamente va a tener influencia sobre múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, esto hablando propiamente del estilo de vida que vaya a tener nuestro paciente o la exposición ambiental que vaya a tener, puede ser también laboral, ¿verdad? Pues estos cambios pues van a ser a nivel molecular, tisular, orgánico y sistémico, ¿verdad? Que pues nos van a modificar tanto estructura como funcional. Ahorita digo, nomás poniendo un poco aquí, por ejemplo, a nivel psicológico del envejecimiento, pues hay que tener cuidado con nuestros pacientes, pues porque se van a disminuir, por ejemplo, la capacidad de aprender, de pensar, la capacidad psicoactiva, pues se van a ver alteradas, ¿verdad? Igual va a haber efectos en cuestión de la personalidad del paciente. Y pues bueno, va a ser diferente en las distintas etapas de la vida que vaya a presentar, ¿verdad? Lo menciona como una falta o modificar el medio para una capacidad de adaptación. ¿Por qué hay que menciona así por lo de adaptación? A nivel social, pues vemos, por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo que va cambiando la expectativa de las personas. Ya vemos, por ejemplo, que puede convivir ya bisabuelos. Antes, pues la expectativa de esperanza de vida era menor. Ahorita ya con la medicina, pues va avanzando. Entonces, menciona que podemos tener dos panoramas para nuestros pacientes. Por ejemplo, uno que tendríamos al paciente geriátrico como conocedor, sabio, responsable, y el panorama B, que pues ese es el que no queremos llegar, el cual requiere ayuda, apoyo o para efectuar sus actividades de vida diaria. Entonces, ¿cómo es que cambia el papel evolutivo? Pues a nivel personal, pues va a ser como vemos, de que en niño, adolescente, joven, adulto productivo, padre o abuelo, van a ser las diferentes etapas. Ya ahondando más en el tema, pues vemos que las teorías del envejecimiento, pues obviamente va a ser tratar la multicausal del efecto, ¿verdad? Del proceso. Va a involucrar muchos genes, menciona la literatura que hay más de 100, y pues obviamente va a haber una gran cantidad de mutaciones. Entonces, como ya lo había mencionado ahorita anteriormente, en diferentes niveles, como el molecular, celular, orgánico y sistémico. Para todo esto, pues, por ejemplo, este médico, Bertrand Strehler, menciona que hay factores perjudiciales, ¿verdad? Entonces, tanto en función, progresivos, intrínsecos, y puede haber los universales. ¿A qué se refiere en este punto? Pues en que, por ejemplo, universales es que todos los miembros de la misma especie van a presentar, ¿verdad?, el envejecimiento. Intrínsecos, pues que tiene que ver con que que provenga del interior de la célula, ¿verdad?, estos efectos, y pues que no son modificables por el ambiente, que pueden ser progresivos a través del tiempo, tal como se entiende, ¿verdad?, que puede ser secuencial, y pues en funciones que pues van a alterar o a reducir la actividad del órgano o sistema. Entonces hay dos tipos de vertientes, las cuales son unas que serían las teorías estocásticas, las otras son las teorías deterministas o también denominadas no estocásticas. Entonces estas son simples, por ejemplo, las deterministas pues solo se van a limitar a que las variables conocidas pues van a ser replicadas en cada ocasión que se busque este fenómeno de envejecimiento. Las estocásticas, pues bueno, aquí sí
depende mucho, mencionan, por ejemplo, de la susceptibilidad personal. Entonces va a haber pues las variables que se pueden expresar en diferentes presentaciones, que pueden ser al azar y son modificables, ¿verdad? Tanto en factores ambientales, ¿verdad? Del organismo. Otras teorías, pues viene siendo, por ejemplo, las genéticas. En esta en particular, pues va a ser totalmente en cuestión del entorno celular a la función, ¿verdad? Que tenga. Va a ser pues un daño provocado al azar en cuestión del DNA. Y pues hay, por ejemplo, estas tres teorías que encontré en el libro, ¿verdad? Que estuve checando. Una va a ser, por ejemplo, la teoría de la regulación génica, que es tal cual, pues el desequilibrio entre las fases de reproducción y desarrollo de la célula. Entonces, pues la célula va a estar menos apta para defenderse de todos los factores adversos que pueda presentar. En cuestión de la diferenciación terminal, bueno, aquí pues va a ser en base a la expresión genética, ¿verdad? Que va a haber modificaciones, y la inestabilidad del genoma, que pues va a ser modificar porciones del DNA, ¿verdad? Entonces, esta expresión de genes en el RNA van a estar alterados. Hay una teoría que se llama la mutación somática. Esta, pues, por ejemplo, fue propuesta, menciona ahí Szilard. Según esta, bueno, el envejecimiento se produce como acumulación de mutaciones del DNA nuclear de las células somáticas. Hay varios autores que siguieron complementando el tema. Entonces, Comfort, por ejemplo, en el 79, pues decía que era la lesión en el DNA, pero pues de modo fundamental, solamente a nivel mitocondrial. Y dos también investigadores, que es Mikkel y Fleming, bueno, aquí ellos pusieron varios puntos, que una que era la reparación mitocondrial, otra pues obviamente el efecto desorganizador del oxígeno. Entonces la célula iba a estar batallando para regenerarse, ¿verdad? Y repararse. Entonces, pues obviamente disminuye su capacidad de sintetizar ATP y entonces pues iba a morir la célula. Otra teoría, la de los radicales libres. Bueno, esta es postulada por Hartmann. Entonces van a ser daños al azar, ¿verdad? Esto, pues obviamente como su nombre lo dicta, por radicales libres, lo cual se va a relacionar con el ambiente. Por ejemplo, estos tipos de acciones, pues va a ser daño dentro de la célula, oxidan lo que son las biomoléculas, producen muerte celular o daño tisular. Entonces puede afectar lipoproteínas de membrana, pues obviamente porque son en mayor cantidad. Y bueno, entonces este es un proceso de envejecimiento, ¿verdad? Y también puede pues argumentar el aumento de la longevidad de las especies animales. Aquí lo vemos, por ejemplo, en cuestión de radicales libres, podemos utilizar como ejemplo lo que son radiaciones ionizantes, por ejemplo, el tabaquismo, el consumo de alimentos con conservadores o químicos, ¿verdad? También puede ser pues la contaminación ambiental, que pues ya lo sabemos, la exposición a la luz solar, ¿verdad? Que pues van a estar afectando, ¿verdad? También el metabolismo. Y pues puede estar implícito también el proceso de inflamación, ¿verdad? Para que todos estos factores vayan a dañar el ADN, ¿verdad? Y la estructura celular. Otra teoría mencionada, el error catastrófico. Bueno, esta se postuló en el 63, se modifica, ¿verdad? En los años. Y pues lo único es que explica que la síntesis de proteínas va a contener errores. Entonces, pues obviamente si va a tener el error, se van a mal formar las proteínas, ¿verdad? Secuencialmente. Entonces, le menciona aquí que es una catástrofe en la homeostasis celular. Otra teoría viene siendo, por ejemplo, la de las uniones cruzadas de estructuras celulares. Esta estaba interesante cómo era que la habían, por ejemplo, se habían planteado el problema, más bien dicho. Entonces, Brown, en el 91, ellos buscaban o se hacían la pregunta de que por qué era el cambio de los alimentos al exponerlos, por ejemplo, a la cocción.
que referían tanto a vegetales, frutas y carnes que tenían una coloración más dorada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente se puede explicar por la glicación, ¿verdad? De los azúcares. Entonces, un ejemplo que pues me pareció importante ponerlo es la hemoglobina glucosilada. Entonces, pues como sabemos que es el producto derivado, ¿verdad? De la glucosa, que se va a unir a la valina, ¿verdad? En su porción en el terminal de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces es como podemos nosotros saber el promedio, ¿verdad? De glucosa del paciente, pues tomando un tiempo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el término tal cual es la modificación, ¿verdad? De los grupos aminos de las proteínas en cuestión de la acción de azúcares reductores. Aquí vemos, por ejemplo, el colágeno saludable de una piel, ¿verdad? Menciona ahí juvenil. Entonces, pues obviamente va a estar afectada por la glicación y vemos los enlaces de colágeno que van a estar, pues, dando el aspecto de una piel envejecida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues obviamente el enlace molecular entre sus proteínas y ácidos, pues, nucleicos van a aumentar. Otra teoría menciona la de la acumulación de productos de desecho. Aquí importante, pues mencionando la lipofuscina. Esta, bueno, viene siendo el pigmento marrón que queda de la descomposición, ¿verdad? Y absorción de glóbulos sanguíneos que son dañados, ¿verdad? Se le conoce como el pigmento del envejecimiento. Vemos en algunos adultos mayores, ¿verdad? Que se van tiñendo el dorso de la mano, de la palma, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente la teoría viene siendo en la restricción del codón o factor de senescencia, ¿verdad? Que lo propone, ¿verdad? Este actor, Janswiski. Entonces, van a ser, obviamente, se producen alteraciones metabólicas y la acumulación de esta sustancia. Otra teoría viene siendo la inmunológica. Esta viene, pues, prácticamente relacionando los linfocitos T, ¿verdad? Que como va a bajar la inmunidad de nuestro paciente, pues va a ser propenso a enfermedades, va a ser propenso a muerte celular, ¿verdad? Como podemos ver, con la involución del timo, pues, como es responsable de la inmunidad defensiva, si disminuye la interleucina número 2, todo esto se va a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, como vemos, ¿cómo expresarlo más bien? Se reduce, entonces va a ser pues sí, la susceptibilidad de nuestro paciente a que no va a tener ni tanto defensas ni reparación celular. Otra teoría, ya cambiando las del otro panorama que mencionábamos como las deterministas, que estas en pocas palabras vienen siendo como si estuviera en nuestro genoma, ¿verdad? Ya incluido, pues es que el envejecimiento va a estar predeterminado, ¿verdad? Y pues así lo ponen, como es el proceso, ¿verdad? Que va continuándose en cuestión del desarrollo, en cuestión de diferenciación y que ya están en el genoma, ¿verdad? Entonces, hay una que le llaman teoría del marcapasos, que tiene que ver en esta, se le llama el reloj del envejecimiento, y pues el sistema inmune, neuroendocrino, ¿verdad? Como marcadores intrínsecos, pues obviamente con su involución va a estar modificando genéticamente, ¿verdad? En cuestión de programación al cuerpo y va a tener un papel importante en el envejecimiento. Igual con su disminución de inmunidad, pues obviamente aumenta frecuencia para producción de cáncer. Otra teoría viene siendo la capacidad replicativa finita de las células. Esta, por ejemplo, Moorhead menciona que en su estudio ellos tomaron fibroblastos humanos y entonces pudieron visualizar que se duplicaban 50 veces y después morían, ¿verdad? Apoptosis. Entonces, ellos empezaron a observar y hacer su estudio en cuestión de una esperanza de vida finita. Las células, por ejemplo, otro autor, Martin, pues descubrió que iban disminuyendo de manera progresiva en cuestión cuánto íbamos aumentando nuestra edad. Esta en cuestión
del telómero, ¿verdad? A nivel genético, que cada replicación iba siendo cortando el telómero. Entonces, son, por ejemplo, Jan Harley, ya más adelante, menciona como estudios de biomarcadores para el envejecimiento, ¿verdad? Esta longitud del telómero. Otra teoría viene siendo la evolutiva. Entonces, esta pues prácticamente necesita que nuestro paciente llegue a una etapa ya de adulto mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues menciona que, por ejemplo, tiene que ser de adaptación, tiene que estar programada para que ésta se exprese, ¿verdad? A nivel genético. Entonces, pues obviamente si el paciente en cuestión joven, adulto, pues si tiene accidente y va a morir, pues no se va a expresar, ¿verdad? Entonces necesita el tiempo, ¿verdad? Para que se exprese este gen del envejecimiento. Y hablando un poquito en cuestión del cambio fisiológico que vamos a ver en el envejecimiento, tomé algunos ejemplos de aparatos y sistemas, algunos, por ejemplo, los órganos de los sentidos, que nos van a ayudar en cuestión de nuestro trato, de nuestra consulta en primer nivel. Y, por ejemplo, hablando específicamente de los ojos, vemos que, pues, por ejemplo, en estadísticas de Estados Unidos, pues que el 6% de la población total va, por ejemplo, va a tener un deterioro visual importante. De este 6%, pues el 70% va. Sí, doctor. Disculpa, antes de que continúes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se clasifican las teorías del envejecimiento? Va a ser estoicas y no estoicas. ¿Y qué piensas tú de eso? Pues bueno, son interesantes en cuestión de la investigación para el cuidado de nuestro paciente, ¿verdad? Ya a ¿Qué nivel es estoico? genético, ahorita ¿Qué ya son estocásticas? Disculpe, no escucho. O sea, ¿cuál es la definición de ambas? La definición de, perdón. Los dos Estocástica. grupos de teorías. Sí. Ah, ok. Bueno, que estas van a estar totalmente referidas para el paciente individualizado y las deterministas va a ser ya expresadas en el gen, por ejemplo, que no son modificables, y las primeras, la estocástica sí es modificable tanto en el ambiente como la susceptibilidad personal. ¿Y el grupo qué opina? ¿Ya está programada la muerte? Ajá. ¿O es de acuerdo a cómo nos comportamos? No, es de acuerdo a cómo nos comportamos en la estocástica. ¿Pero qué opina el grupo y tú? Ah, ¿qué opina el grupo? Perdón. ¿Sí se escucha o no? O sea, ¿están de acuerdo a que es cómo se comportan o creen que la muerte ya está programada? Es al azar. Dice que es al azar. Menciona que es al azar, doctor. Aquí la mayoría. O sea, ¿van más de acuerdo a que es cómo van llevando su vida? ¿O creen que desde que nacen ya está definido cuánto van a vivir? No, pues. Pues de las dos, porque también tiene que ver la herencia, Ajá. pero también los hábitos que uno hace, todos los cuidados que tiene, ambas partes. Porque hay seguidores de las dos corrientes, ¿eh? Sí. Hay congresos mundiales de ambas corrientes. Y ese fenómeno de los fibroblastos, que nada más se replicaban siempre la misma cantidad de veces, fortalece que probablemente esas teorías de que ya esté programada sean ciertas. Uh-huh. Lo más lógico es que en la medida en que llevas un ambiente negativo, estilo de vida negativo, etcétera, pues se vaya deteriorando más la célula, porque al final de cuentas todo esto es en las células. Pero es importante que conozcan estas clasificación de las teorías del envejecimiento, porque eso es en lo que se está trabajando bastante, tratando de enlentecer el envejecimiento. Pero a nivel celular es lo que se trabaja. Bueno, sí. Ahora vas a seguir con los cambios fisiológicos. Sí. Es muy importante que esto que vas a decirles, que son 10 diapositivas, uh-huh,
Esto es la edad. Sí. Lo que tú vas a decir ahorita de estos cambios, ese es el envejecimiento. Lo que no digas, entonces, ¿qué será? ¿Cómo que lo que no? Si No, tú no, dices, no lo he entendido. tú dices que en la piel pueden ocurrir arrugas con la edad, ¿sí? Lo que tú nos digas ahorita, eso es porque lo estudiaste, lo preparaste. Lo que tú nos digas, lo que nos digas, eso es lo que es el envejecimiento normal, el cambio propio de la edad. Sí. Por lo tanto, Sí, lo sí, que no sí. menciones, ¿qué será? No, pues va a ser patológico, doctor, Va a ser también. patológico. Entonces, fíjense bien que lo del envejecimiento no es tanto, Ujú. ¿eh? Eso te lo tienen que aprender para que cuando vean algo de lo que tú nos estás diciendo ahorita, Ujú. entonces es patológico. Ni hagan enfermos al envejecimiento, ni minimicen que todo es envejecimiento, porque sí puede haber patología, Sí. pero tampoco vayas a hacer patología de lo que es un cambio fisiológico normal. Bueno, Sí. bueno, adelante. Sí. Eh, y retomando, por ejemplo, en cuestión de ojos, venía ahí un artículo que es importante porque hay que cuidar al paciente, ¿verdad? Adulto mayor, porque, por ejemplo, en cuestión de, les decía, van a tener una pérdida visual en el 6%, pero esta va a ser en cuestión de agudeza visual, ¿verdad? Las pestañas, por ejemplo, va a haber una disminución de su cantidad, longitud, entonces toda la contaminación, partículas suspendidas en el aire van a irritar lo que es nuestra conjuntiva ocular. Entonces, tener ahí bien contemplado. Y menciona, por ejemplo, el 90% de los individuos entre el 75 y 85 años de edad, pues de hecho van a tener una agudeza visual 20-25 o incluso mejor, ¿verdad? No es de ley que utilicen lentes de refracción. Por ejemplo, les puse aquí dos imágenes. Va a haber pérdida parcial de la grasa periorbital mientras vaya creciendo nuestro individuo. Entonces, favorece para la presentación de conjuntivitis infecciosas, ¿verdad? Condiciona una exoftalmia discreta. El párpado, por ejemplo, aquí, pues el tejido del colágeno de la dermis, pues va a degenerar y se le produce por lo que es la elastosis senil. Aquí les pongo, por ejemplo, en la atrofia cutánea, la blefarocalacia, ¿verdad? Entonces obstruye de forma parcial la hendidura palpebral. Vemos en cuestión del ojo ya, pues obviamente ya en una edad más temprana, como compararla. Y vemos nomás, por ejemplo, aquí del entropión senil, lo podemos ver en el párpado y acá lo vemos como ectoprión, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de atrofia cutánea que podemos observar. La glándula lagrimal, pues obviamente también se va a ir afectando, se va a atrofiar. Entonces, vemos que nuestro adulto mayor, de hecho, por eso es de que necesitan humectación extra para tener una lágrima que no se evapore, con buena cantidad de minerales y de líquido, ¿verdad? Para que no se pierda esa película corneal. Entonces, en la clínica lo vemos con ojo seco, lo vemos con ardor. Entonces, eso hay que tener en cuenta de los cambios. En escleróticas también vemos, por ejemplo, que se pueda producir un arco senil, que pues va a ser el depósito nada más de ésteres de colesterol, grasas neutras. Puede haber rigidez corneal, entonces pues obviamente con esto se va a afectar lo que es la agudeza visual, ¿verdad? Le llaman ahí astigmatismos inversos, ¿verdad? Porque pues lo vemos acá en la presencia de la esclerótica. Como hemos visto, la pupila a ser o sea, no es un, ¿cómo decirlo?, órgano tal cual, ¿verdad? Sino que pues la modificación del iris, pues conforme va aumentando la edad,
se modifica la lasitud del músculo, ¿verdad? Entonces, si presenta rigidez, pues obviamente va a tener ahí comprometido la disminución de la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, vemos por eso que nuestro paciente va a batallar para adaptarse a los cambios bruscos de luz en su hogar, ¿verdad? Entonces, lo menciona que, por ejemplo, estos cambios son el primer dato de envejecimiento. O sea, ¿cuál es la importancia de conocer el cambio fisiológico? ¿El campo visual? ¿No? La importancia de conocer el cambio fisiológico. Ah, ok, ok. Ah, pues obviamente para hacer modificaciones prontas, para darle pues seguridad al paciente que vamos a ir de perdido documentando los cambios, agudeza visual, haciendo El correcciones. cambio fisiológico trae una traducción clínica. O sea, clínicamente, ¿qué pasa con la pupila? Clínicamente. Ahí lo mencionaste. Más rígida. ¿Sí? Y eso entonces, clínicamente, ¿cómo se nota? pues que no, en cuestión de la contracción, ¿verdad? Sí. Entonces ahí te pone un ejemplo en la oscuridad. Se vuelve Sí, más lento, con exacto. mayor riesgo de caída. Y si fuera en la luz, pues también va a entrar más luz de la necesaria, no va a poder tener una buena acomodación. entonces Entonces, encandila. exacto. Bueno, Por tú el ejemplo, cambio fisiológico que aprendes, tienes que relacionarlo con la clínica, sí, para que entonces te hagas preventivo cuando estás viendo a tu adulto mayor. sí, Bueno, eso es en los ojos, ¿verdad? Adelante. Sí. Sí, igual, por ejemplo, que tengan cuidado a la hora de manejar, ¿verdad? Sobre todo en carretera, cambios de luces, entonces se torna ahí algo que hay que tener cuidado. Bueno, aquí, por ejemplo, el cristalino, como lo mencionaba, pues aquí va a haber, se va a perder lo que es la elasticidad, entonces vemos lo que se le conoce como la presbiopía o presbicia, ¿verdad? Que pues obviamente va a ser ahí el cambio del enfoque, ¿verdad? A las pequeñas distancias. Se lo vamos a ir viendo a partir de los 40 años y puede ser progresivo. Menciona que aquí, pues obviamente va a ser la aparición de cataratas, pero estas debidas a la fotooxidación del triptófano. Vemos que estos cambios, digo, no son totalmente una regla, pero sí lo vemos en pacientes que tuvieron una mayor exposición a la luz solar, ¿verdad? Entonces, los podemos encontrar. Se puede haber cambios en la coroides, ¿verdad? En su vascularización. Entonces, pues va a haber aquí un riesgo de que vaya a presentar degeneración macular, ¿verdad? Entonces, puede haber una pérdida de visión a nivel central. Otro, pues, como veíamos, que va a haber cambios en el movimiento, ¿verdad? En cuestión del detalle y adaptación a la luz. Por eso es que, de hecho aquí se los puse, que nuestro adulto mayor va a requerir iluminación, ¿verdad? Mayor del 50% para realizar las mismas tareas. Entonces, si vemos, por ejemplo, que en un hogar, en una cocina, con un foco pongamos el ejemplo, de 50 watts, ya el adulto mayor va a necesitar el doble de iluminación para hacer sus tareas, ¿verdad? En cuestión del oído, vemos que, bueno, anatómicamente el pabellón auricular va a crecer. Es importante porque la audición, pues obviamente va a declinar. ¿Qué significa? Que pues se va a ir perdiendo, pero esto en cuestión de sonidos de alta frecuencia. Un ejemplo de un sonido de alta frecuencia es la voz. Por eso es que empiezan a batallar para, supongamos que no es de conducción, sino que la frecuencia de nuestra voz no lo va a percibir igual el adulto mayor. Entonces, vemos que esta pues se va a afectar si nuestro paciente estuvo pues expuesto tanto sea, ya sea recreativa o laboral, ¿verdad? A sonidos de altos decibeles. La pérdida de la audición relacionada con la edad, pues se le va a llamar presbiacusia. ¿Qué más? Pues
va a disminuir el movimiento ciliar. Esto hablando en conducto auditivo externo. Entonces, va a tener atrofia, deshidratación de la piel, cerumen espeso. Entonces, va a haber mucha impactación de cerumen, ¿verdad? El tímpano se va a hacer grueso, los huesecillos del oído medio también van a estar más rígidos y la disminución de la membrana basilar en su espesor puede incluso presentar calcificación. Entonces vemos aquí la imagen, ¿verdad? Que va a ser pues una degradación, ya va a estar el tímpano engrosado y se va a modificar lo que es la audición. También como aparato para el equilibrio, ¿verdad? Pues va a haber un adelgazamiento, ¿verdad? De la estría vascular. Entonces va a tener mayor dificultad, por eso es que se les recomienda, por ejemplo, hacer ejercicios isométricos a nuestro paciente. Un ejemplo, el Tai Chi, para tener no perder, ¿verdad? Cuestiones del equilibrio. Esa disminución, Ajá. la audición, Sí. ¿qué se puede traducir? Bueno, pues la presbiacusia o la pérdida de la audición, doctor. ¿Y eso qué le puede provocar al adulto mayor? Pues tanto, por ejemplo, puede haber hasta depresión porque no se siente integrado, no Pues puede escucha. haber hasta depresión. Uh-huh. Es muy importante que hay un estereotipo del anciano sordo, Sí. pues porque es un cambio propio. Pero entonces aquí estás obligado a evaluarlo. Sí, evaluar y Luego te das podemos. cuenta que trae un tapón de cerumen y esa fue la causa. Uh-huh. Entonces Sí, hay que evaluarlo. en realidad hay que irnos primero con la exploración, con la clínica, antes de irnos a la fácil de, bueno, una evaluación, por ejemplo, de un aparato auditivo, ¿verdad? O darle antidepresivos. Exacto. Hay que investigar ese oído. Uh-huh. Adelante. En cuestión del gusto, aquí pues es un punto importante porque, por ejemplo, en las papilas gustativas va a haber un cambio, entonces se van a aplanar. ¿Qué nos modifica? Pues obviamente el sabor de los alimentos. Entonces va a haber una atrofia, ¿verdad? Que afecta menos al sabor dulce, después al salado. Entonces va a favorecer esto cambios en nuestra dieta. Por eso es que el adulto mayor puede ingerir, por ejemplo, los alimentos más salados porque no los va a percibir. Entonces hay que tener ahí en cuenta estos cambios. Por ejemplo, viene el que se va a requerir en cuestión del aspartame, 30% más de concentración, ¿verdad? Para que el adulto mayor detecte el sabor, al igual que la sal, como les decía. Entonces, tener ahí cuidado con ellos en su dieta. Otra cuestión, pues obviamente la pérdida de piezas dentales, va a haber modificación a nivel de mucosa gingival, obviamente se pierde el tejido elástico, ¿verdad? O el colágeno y el ligamento periodontal, pues se va a hacer más rígido y va a hacer que sea más susceptible a que se rompa. Entonces pasa el año y pierde la dentición. ¿Qué es lo malo? Pues obviamente que se modifica la alimentación de nuestro paciente, le vamos a cortar el acceso a los alimentos, ¿verdad? Ya no va a querer consumir tal cual carnes o cuestiones que necesiten más masticación, ¿verdad? Por falta de estas piezas. Otra, por ejemplo, checando en cuestión de glándulas submaxilares, se incrementa, aumenta el contenido de grasa, tejido conectivo, entonces menciona ahí que pues favorece la serostomía. Por eso es que necesitan alimentos pues líquidos, complementados con buena hidratación, sopitas, cuestiones así, para su deglución, porque también a nivel esofágico va a disminuir lo que es la peristalsis, ¿verdad? Entonces, menciona ahí, pues que hay que nomás ahí tener cuidado en cuestión de la salivación, que se va a ir disminuyendo, ¿verdad? Igual la cantidad de inmunoglobulinas, tanto G y A, pero esto lo menciona como lubricante para el bolo, alimenticio.
En cuestión de olfato, bueno, pues como en el ser humano, ¿verdad? Pues está disminuido su tamaño, digo a nivel general, pues ya para la cantidad de 80 años, menciona el libro que pues va a estar disminuida a la mitad, ¿verdad? El 50% de su función. Va a batallar para percibir olores, ¿verdad? Igual en cuestión del olor va a estar relacionada, puede ser con la memoria, y hay que tener ahí nada más cuidado, porque puede modificar hasta nuestra higiene de nuestro adulto mayor, ¿verdad? Ya un poquito más centrado, por ejemplo, en sistema hematopoyético, algo que pues salió ahí relevante, por ejemplo, hay que tener siempre estudiado a nuestro paciente en cuestión de caso. Lo pongo aquí porque, por ejemplo, en cuestión de disminuir la incorporación del hierro dentro del glóbulo rojo, ¿verdad? Se va a producir una eritropoiesis reducida, lo cual lo contamos como anemia, pero hay que estarlo siempre checando, no solo irnos a deficiencias micro o macro, ¿verdad? Como sería pues el hierro o la vitamina B12 o el ácido fólico, ¿verdad? Entonces va a disminuir ligeramente su actividad hematopoyética, ¿verdad? Esto, pues ahí la relación en cuestión de que va a aumentar células grasas y células hematopoyéticas, ¿verdad? Ahí la relación. Menciona, por ejemplo, que va a disminuir la interleucina 7. Esta va a estar, sobre todo, para la diferenciación en linfopoiesis. Y entonces vamos a tener esta disminución, aunque no va a ser significativa. Los valores séricos de ferritina, esto es importante porque iban a aumentar con la edad. Entonces, por eso les decía que a la hora de checar, por ejemplo, una biometría hemática de nuestro paciente, y si nos vamos a estos valores y vemos que están dentro de rangos normales, no podemos descartar que el paciente tenga la presencia de anemia. En cuestión respiratoria, bueno, pues esto es importante, ¿verdad? Porque pues va a ir disminuyendo igual su capacidad de ventilación o la distribución en cuestión de intercambio gaseoso, ¿verdad? Por ejemplo, va a haber un trastorno a cuestión de la distensibilidad, ¿verdad? Tanto ya sea, como menciona ahí, pared torácica, movimientos de ampliación, amplexación, tanto ya a nivel pulmonar. Y, por ejemplo, la capacidad vital va a ir reduciéndose en cuestión anual, ¿verdad? Un promedio de 0.2 a 0.3 litros por cada década que vaya avanzando nuestro adulto mayor. Igual el volumen residual pues va a aumentar 20%, ¿verdad? Y el BFI1 va también a disminuir. Entonces, ¿qué es lo importante con Pues, por ejemplo, se va a disminuir el transporte mucociliar y nuestro paciente no va a tener la misma capacidad de presentar un reflejo toxígeno eficaz. ¿A qué se traduce esto? A que el paciente de adulto mayor tiene más susceptibilidad a presentar neumonías, ¿verdad? Entonces, así tal cual, bueno, va a tener alteración en cuestión de la ventilación. A nivel cardiovascular, como vemos, pues hablando un poquito a grandes vasos, pues va a tener rigidez, ¿verdad? Va a tener aumento del espesor, depósito de grasa, calcio, de la pared vascular, entonces, pues obviamente conocida como arteriosclerosis. Por ejemplo, puede haber una hipertrofia ventricular, ya sea izquierda, que se va a presentar en el 10% de los casos, ¿verdad? ¿Qué lo podemos relacionar esta hipertrofia del ventrículo izquierdo? Pues a que tenga un grado de estenosis aórtica, entonces aumenta nuestra presión, la presión, vaya, arterial, vaya. En cuestión de la aurícula izquierda, vamos a observar que va a incrementar hasta el 50%, ¿verdad? El volumen, pero esto a partir entre la tercera y la octava década de la vida.
esto es importante, por ejemplo, si nos queremos enfocar en la actividad de nuestro paciente, porque solamente a veces le decimos, bueno, actividad para el adulto mayor. Tenemos que hacer un enfoque muy bien en cuestión de cuántas kilocalorías va a consumir, porque va a estar disminuido. Lo ideal es de que ellos tengan una, bueno, chequé un artículo que venía de 1,700 kilocalorías a 2,000 kilocalorías al día, y que cualquier actividad que ibas a recomendarle a nuestro paciente había que hacerle pues un cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, ¿verdad? Entonces les puse aquí la fórmula que pues va a ser con relación a la edad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una multiplicación, pero con la resta del 220, una constante, menos la edad en los hombres, ¿verdad? Y lo vamos a nomás modificar en la mujer, ¿verdad? Menos por 0,6 multiplicado por la edad. Vemos que nos van a salir rangos, entonces les vamos a poner, esto es importante, grados de actividad, van a ser, por ejemplo, pues moderada, ¿verdad? Mínima. Hay que ir viendo que ellos ya a nivel también tanto muscular como pues sí, osteomuscular va a haber una diferenciación, va a haber una reducción de los osteoblastos, por ejemplo, en cuestión de relación con los osteoclastos. Ya no va a haber regeneración como quiera, pero se afecta el hueso trabecular. Lo ideal es de que sea a nivel horizontal. Entonces no le vamos a recomendar una actividad de alto impacto a nuestro paciente, ¿verdad? Son cuestiones así generales, en cuestión que vemos. Se menciona, por ejemplo, a nivel hepático, va a disminuir la depuración de medicamentos, algo que tener en cuenta, ¿verdad? Pero pues no se van a afectar las funciones de prueba hepática. Geniturinario, vemos también una reducción en cuestión de vejiga, aumentos de patrones de micciones, cambios tanto hormonales, disminución de testosterona, en cuestión de mujeres, pues también la disminución de estrógenos. Es algo muy complementario que siento que vamos a ir avanzando, vamos a ir checando, particularmente ya relacionando lo fisiológico, ¿verdad? Con lo patológico, como nos dijo al inicio, doctor, para hacer nuestra pues, relación, irnos ya enfocando no solamente cuestiones fisiológicas, tanto pues ayudar, por ejemplo, una reducción de estrógenos nos puede dar una pues resequedad vaginal de nuestro paciente femenina que tenga dispareunia, entonces es algo que podemos ir complementando, ¿verdad? Y no solo quedarnos cortos en cuestión de solamente pues la explicación. ¿Algo que quieran comentar, doctor? Estás silenciado. Doctor. Ya está. Bueno. Un segundo, disculpen, es que me llamaron. No se puede, Ahorita doctor. le marco, señorito, sí, le regreso la llamada porque estaba en una plática. Ahorita le regreso, Susana, la llamada. Ándele. Perdón. Bueno. Sí, no se puede, doctor. Con riñón. Igual, bueno, mencionaba que no se modificaba. ¿Dónde está? No lo vi riñón. ¿Sí lo dijiste? Lo mencioné tanto, digo, muscular, osteomuscular, riñón, cerebro, hígado. Va a haber atrofia, por ejemplo, de corteza cerebral. Va a haber. Ok, mira, ahorita me habla una señora porque su mamá no quiere bañarse y se le andan olvidando las cosas. Será un cambio fisiológico de la edad, tiene 84 años. Bueno, y hay que, pues sí, hacer una buena historia clínica. Sí se menciona que hay reducción de la corteza cerebral, ¿verdad? Cuestión de atrofia,
pero podemos también buscar ya en cuestión algo más patológico, puede ser ¿El Alzheimer. cerebro, el envejecimiento te podrá dar olvidos? No, Pues ahí a ver qué valorar, doctor. Se puede hacer la escala de Milimental para ver si no hay un deterioro cognitivo leve o algo. No la escucho. ¿Me repites? Que se puede hacer el Minimental para valorar si no hay un deterioro cognitivo leve o alguna patología. Y antes del deterioro cognitivo leve, ¿qué sería, doctor? Pues también como mencionó mi compañero Aldo, hay pues la corteza cerebral y todo, pues hay cambios fisiológicos con la edad. Están viendo la mano, ¿verdad? Sí. Esto es lo normal. Este es el envejecimiento cerebral normal. Esto es demencia, leve, moderada, severa o grave. Y en este espacio se llama deterioro cognitivo leve. Ajá. No salí normal, pero todavía no tengo demencia. Esto me puedo pasar para acá en los siguientes años. El envejecimiento sí da olvidos. Se llamaban olvidos benignos. Pero cuando ya los medimos, los olvidos del envejecimiento quedan aquí. Muy probablemente al medir las funciones cerebrales nos vengamos para acá, más hacia acá. Sí. Entonces, cerebralmente, ¿qué provoca el envejecimiento? Sí puede provocar olvido. ¿Qué más puede provocar? Sin que sea enfermedad. ¿Dónde le puedo dejar ¿En cuanto a qué, doctor? De lo... Ay, ahí está. no, pero no se ve. No, pero ¿de lo cerebral, dice? Sí. Recuerden, lo importante de este tema es que vean lo clínico del envejecimiento normal. Porque si tienen ustedes 5 meses que no viene la menstruación y tienen un examen de orina positivo para embarazo, ¿qué pasa si su vientre mide 20 centímetros? Pues eso es lo que ustedes están midiendo para ver si fisiológicamente es normal en una embarazada. Así como hay cambios fisiológicos en el embarazo, cambios fisiológicos en el adolescente, hay cambios fisiológicos en el adulto mayor, en todos los órganos que estuvimos revisando. En el cerebro puede haber olvidos. ¿Qué más puede haber siendo normal? Pues, ¿Qué otros cambios? Pues vimos de la visión, pues también está relacionado con el cerebro. Bueno, pero eso lo vimos en órganos de los sentidos. Sí. El envejecimiento enlentece la velocidad de procesar la información. Lo que ustedes me pregunten a mí no lo respondo tan rápido como yo lo respondí hace 10 años. Sí. Ya tengo 64. Disminuyen los reflejos. La habilidad visoespacial la disminuye. Pero eso es propio de la vejez. Por eso muchos traen sus carros con raspones. Por eso se agachan y se golpean, etcétera. Ustedes tienen que diferenciar lo que es propio de la edad de lo que ya no es de edad. Y la línea entre lo normal de un joven a un viejo es delgada. De un viejo sano a un viejo enfermo también a veces es delgada. ¿Para qué le sirven los cambios propios en el pulmón? Ustedes ponen el esteto y esperan oír estertores. A lo mejor ni tiene nada y el señor le hace ruido porque está rígido su caja torácica. Sí. Y puede haber neumonías que ni estertores escuchan. ¿Sí? Sí. O sea, es complejo, pero ustedes tienen que saber lo que es la normalidad. ¿Qué le pasa a la talla con la edad? pues se va. Pues también va disminuyendo. Bueno, entonces, esos son los cambios propios. Como quiera, si quitamos las diapositivas de teoría del envejecimiento, nada más traían como 10 de cambios fisiológicos. Lean esa clase, porque de aquí en adelante, siempre que vean a un adulto mayor, ustedes van a decir, esto es normal y esto no es normal.
¿Y qué es lo que más se pueden aprender, lo que se pueden aprender más rápido? Pues lo fisiológico, lo normal. Lo fisiológico son 10 diapositivas o son 10 páginas, léanlas siempre, para que no hagan ancianos enfermos, sino lo único que traen son ancianos, pero también para que no se les pasen enfermedades. Sí. O sea, si al anciano le duele, no le duele por viejo, hay que traer algo. Pero bueno, discúlpeme, pero entró una llamada, pero me sirvió para decirles de ejemplo. La señora no se quiere bañar y se le olvidan las cosas. ¿Qué le estaba explicando yo a la señora cuando terminaron ustedes la clase? Lo mismo. Se llama Susana. Susana, ¿está viendo su mano? Sí, doctor. Con la otra traigo el teléfono. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 44. Yo tengo 64. Se nos olvidan las cosas. A lo mejor no nos queremos bañar un día. Pero hacemos nuestra vida normal. Ese es cerebro viejo nada más. Pero si fallo, demencia leve, moderada, severo, grave, o trastorno neurocognitivo mayor, y aquí deterioro cognitivo leve. ¿Queda claro? ¿Qué le pasa al intestino? Se vuelve Pues, lento. se vuelve también. lento. Se vuelve lento, ¿con riesgo de qué? Pues de estreñimiento. De estreñimiento. ¿Qué le pasa al vaciamiento gástrico? Se va a disminuir. Disminuye también. ¿Con riesgo de qué? Pues de que, cambios de ciclo, ¿no? como vimos, o sea, que ya no, pues pueden no sentir necesidad de comer alimentos. O sea, Por eso ellos cenan y no se van a dormir luego, quieren ir a caminar y tienden a cenar más ligerito, porque de aquí a que se vacíe, se tarda mucho tiempo y van a estar allá con reflujo, acostados, con sensación de distensión, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que conocer la fisiología del envejecimiento, léanla, les va a ayudar mucho. La clase de teoría nomás era pues para que vean cómo se está destruyendo la célula y cuídenla, porque se los dije la vez pasada, el envejecimiento ya para los 20 y tantos ya empieza a marcarse. La misma habilidad que tenían ustedes cuando estaban en la facultad, hace algunos 5 o 7 años, que andaban en el equipo de básquet o de algo, ahorita si van a jugar, juegan igual. no. Ya no. ¿Cómo está su velocidad para responder? Pues Pues disminuida. Está disminuida. Y eso que todavía no son viejos. Bueno, vamos a ver, ¿alguna pregunta? Pregunta. ¿Preguntas? No, por todo muy bien. Bueno, me gustaría estar interactuando más con todo el grupo.